Cordial saludo. En este video de hoy me gustaría hablarles, así como les he prometido, que vamos a hablar hoy en 5 de febrero del curso de numerología grande de 6 meses que les quiero ofrecer y voy a hablar a la profundidad sobre ese curso. La verdad, quisiera empezar también por felicitarlos todos y a nosotros todos con el Año Nuevo Céltico, Año Nuevo Celta, que ha llegado a nuestra tierra y ese es el 31 de enero que ha llegado, del 31 de enero a 1 de febrero, porque los celtas, ellos cuentan no los días, sino las noches, así como en el hotel, cuántas noches ha pasado. Entonces, yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado sobre celtas, su cultura, ellos tienen su astrología, ellos tienen también ciertas cosas numerológicas y pues como la tradición aparte yo no la voy a enseñar, pero yo les voy a dar ciertos consejos, ciertos tips que podemos usar de los celtas. Los celtas eran personas que han vivido en Europa, en su mayoría en Europa Central y Europa del Norte, y han vivido mucho en los bosques, o sea, ¿sí? Entonces ellos conocen muy bien lo que se llama la herbolaria, ellos conocen muy bien pues las hierbas, los árboles, los raíces de las hierbas, de las flores, y entonces eso es como la tradición de ellos que ellos tienen. Como los prometí, también hablando del panteón de ellos un poquito, ellos tienen entonces en esta fecha de 31 a 1 que recién, digamos, se festejó, esta es la fecha del Imbolc, una de las 8 fechas más importantes del año, ahora les voy a hacer el resto de las fechas, y entonces esa fecha es muy buena para hacerse, digamos, arreglos de belleza y felicidad femenina. O sea, sí, entonces las 8 fechas son las fechas clave de toda la humanidad, de diferentes culturas, y esas fechas claves tienen que ver mucho con el zodiaco. Entonces, tomando en cuenta que apenas ahorita pasamos una de esas fechas, que era de 31 a 1 de febrero en la noche, seguro todos ustedes conocen las otras fechas como, eh, bueno, les puedo nombrar, todos sabemos las fechas como de Halloween, o sea, sí, y la fecha real no es el 31 de octubre, perdón, sino en 7 de noviembre. En esta fecha, 7 de noviembre, eso era la real fecha cuando los mismos celtas han festejado eso de Halloween. Ahora, los dos pueblos que festejan Halloween, que son de Europa, y estos son precisamente los druidas y los celtas son diferentes, o sea, sí, pero son las dos culturas que vivían en las mismas tierras y más que todo Halloween era la noche de los muertos, o sea, o de los santos muertos, algo muy parecido que aquí hay en Colombia en los días 2 de noviembre, que todo el mundo sabe, 1 de noviembre y 2 de noviembre, esas dos fechas, entonces las personas visitan, digamos, los cementerios donde pues hay tumbas de sus familiares. Asimismo, o sea, sí, el Imbolc, que es el de 31 a 1, también es una fecha así, no de druidas, sino de los celtas, pero son muy parecidas esas dos culturas. Y precisamente, pues, o sea, esa fecha es porque importante, porque se llama Imbolc. Imbolc significaba en el lono. ¿Por qué en el lono? Porque es que nacían los, los ovejas, o sea, sí, los corderos. Los corderos nacían en esa fecha porque, bueno, donde ellos vivían en esa época, cuando vivían los celtas, el clima en este lugar no era tan severo como ahora, ahora es más frío allá, pero sin embargo los celtas vivían también en Europa Central. Era, digamos, el pueblo que se extendió muchísimo hasta territorios de Francia e Italia, a los partes nórdicos de esos países y hasta el norte de Europa totalmente. Entonces, digamos que esa fecha de 31 y 1, noche 31 de enero a 1 de febrero, era la noche cuando llamaban a la primavera y cuando la primavera ya llegaba. Entonces, es como el primer indicio de la primavera, por decirlo así. Como el punto máximo del invierno en Europa era de 21 a 22 de diciembre, y yo les he hablado de esa fecha que también es importante,
ya el Invoke es primera fecha importante de este año 2023. Y les voy a decir otras fechas importantes de este año, que son 8 en total. Y si ustedes desean, entonces en esas fechas, empezando por la de marzo, porque ya este mes pues no alcanzamos, pero si desean, entonces les voy a dar como consejos cómo se pueden con velas y velones, o sea, hacer, digamos, unos rituales de armonización de diferentes áreas de su vida muy sencillos que cada uno lo puede hacer. Yo creo que una velita en un plato, un poco, digamos, algo de comida y bebida, que eso va a ser, digamos, uvas pasas, o un poco de, ¿cómo es? Eh, o sea, nueces que pueden conseguir, tienen que ser nueces de bosque. Esos eran lo que se necesita para los rituales de druidas o celtas. Son demasiado sencillos, son demasiado, es una magia muy positiva, es una magia blanca, es una magia que tiene que ver con las fuerzas de la tierra, con el poder de la tierra y los recursos del bosque, lo que ellos conseguían ahí. Entonces, si desean, yo les voy a estar pasando en las fechas importantes que ahorita voy a llamar, nombrar, voy a darles esos rituales, indicios cómo hacerlos, cada uno puede hacerlo por su cuenta, no tiene nada difícil. Y espero que entonces les ayuda, digamos, mejorar la energía de este año 2023. Entonces, pasando a esas fechas, para decir qué fechas lo haríamos este año, y lo podrían ver gratuitamente en YouTube, algo muy sencillo, sino que como el streaming que sale en vivo los domingos, pero entonces no todas esas fechas coinciden con el domingo. Entonces, para poderles dar el anuncio que se puede hacer antes de la fecha, uno les da indicaciones cuando llega la fecha que hay que hacerlo, ustedes mismos lo realizan, solamente ya teniendo el recordatorio con las instrucciones. Entonces, las fechas para armonizar, para hacer esos rituales de armonización, sería la primera fecha que ya pasó precisamente del 31 de enero a 1 de febrero. La que nos sigue, esa entonces va a ser de 20 a 23 de marzo, precisamente a esa yo les daría indicaciones para que lo harían. Ostara se llama, eso es, digamos, como el principio de primavera astronómica. Si quieren, lo buscan en internet y verán que así es. Primavera astronómica más o menos llega para las fechas 20-21 de marzo. Este año de 20 a 23 de marzo, esos 3 días, como el 3 días va a hacer como un pasaje de 3 días, porque es que realmente 23/03/2023, por ser el año 23, es también una fecha muy mágica y entonces va a estar activada también. Entonces, de 20 de marzo a 23 de marzo, siendo este año 2023, se puede hacer eso. Siempre hay posibilidad de 3 días, o sea, la amplitud, entonces lo pueden realizar. Siguiente fecha, 05/05/2023. O sea, 5 de mayo, muy fácil, 2 veces 5, 5/5/2023. Sin embargo, pueden parar ese video y tomarse nota de las fechas si desean. Siguiente fecha, 21/06/2023. Entonces, en junio, 21/06/2023. Eso es cuando es el día más largo en Europa, digamos, sí, y porque estamos hablando de las zonas más lejanas de Ecuador, porque es que nosotros aquí tenemos el día igual a la noche, pero donde las zonas son más lejanas del Ecuador, de la mitad de la Tierra, entonces ya a lo largo del día y noche cambia dependiendo del mes del año. O sea, sí, o de la época del año, primavera, invierno, otoño. Entonces, dependiendo de eso, nos cambia realmente a lo largo del día y por eso realmente vemos que ese día de 21 a 22, o sea, siempre es en la noche, es el día más largo del año y entonces desde ese día empieza a cortarse el día y a alargarse la noche. Asimismo, como cuando en diciembre de 21 a 22 de diciembre es la noche más larga del año y empieza a cortarse la noche y alargarse el día. Entonces, siguiente fecha, 07/08, o sea, 7 de agosto
de este año. El siguiente, de 22 a 23 de septiembre. Este también es un punto muy importante. Siguiente sería 7, eso que yo les había dicho, Halloween, o como las celtas lo llamaban Samhain. De pronto pueden escuchar o ver una palabra así. Entonces, el Halloween real no es en 31. O sea, por la diferencia de los calendarios, porque las fechas no siempre han sido precisas. La fecha real en cual debería festejarse es 7 de noviembre. Entonces, 7 de noviembre, y la última fecha, 21, 22 de diciembre. Yo les daría instrucciones antes de esas fechas si desean realizarse, digamos, rituales sencillos de armonización, totalmente invitados, totalmente gratis para ustedes. Bueno, ahora ¿qué más quisiera decirles hoy? Yo quisiera hablarles de mi curso. O sea, el curso va a ser grande de numerología de 6 meses. ¿Por qué le digo curso? Porque no alcanza a ser diplomado todavía. Diplomado es cuando se puede dar 120 horas lectivas. Y 120 horas lectivas, tomando en cuenta que nosotros tomaríamos 4 horas cada semana, eso sería más de 6 meses. Porque yo decidí, o sea, al principio hacerlo de 6 meses, a ver si se unen al grupo. Desde las 5 personas inscritas ya abriríamos el grupo. Espero que en la mitad de febrero vamos a poder empezar. Entonces, los que quieren y se aguantan, entonces no tendrían solamente la certificación de curso, sino que podrían después del curso terminarlo ya como diplomado, porque si son 6 meses de cada semana, o sea, 6 meses, 24 semanas, o sea, cada semana tomaríamos 4 horas. Entonces, 24 semanas por 4 horas nos dan 96 horas lectivas, nos faltarían todavía como 24 horas. O sea, si quieren, después prorrogamos, y ya entonces lo hacemos, y no sería certificado, sino sería el diploma. Por eso se llama diplomado. O sea, ¿sí? Si es menos de 120 horas lectivas, siempre es certificado. No crean en las personas que les van a decir que les pueden ofrecer maestría si la maestría no cumple con totalidad de las horas. Tiene que ser mucho más de 120 horas para que pueda ser maestría, por lo menos el doble. O sea, no menos de eso. Entonces, todos los cursos que se dicen maestría, miren muy bien. Entonces, el curso de 96 horas todavía no alcanza a ser diplomado, pero si quiere, lo alargamos y ahí sí recibimos el diploma, pues con el sello que ustedes pueden ver en los videos, que es como el ave fénix. Precisamente, pues esa fue la idea del nombre de la empresa, y con ese sello recibirían ese diploma. Si quieren terminarlo como el diplomado, ahí tendrían que escribir como un trabajo de, no de grado del diplomado, pero de finalización del diplomado, y eso sería pues muy fácil, porque si ustedes pasarían todo el curso, ustedes tendrían que analizar solamente la fecha de una persona famosa a la que ustedes quieren escoger, y entonces socializaríamos. O sea, haríamos como el video de socialización de sus trabajos para tener precisamente la prueba que nosotros tuvimos 120 horas lectivas y tuvimos ese trabajo de fin del diplomado. Y por supuesto, así ya se les podría entregar el diploma. Si no, por 96 horas se entrega el certificado. Y bueno, si no alcanzan a hacer los 96 horas, entonces pues no se podría entregar el certificado. Hay personas que solamente pues quieren la información y, digamos, no quieren cumplir con los requisitos para poder obtener el certificado, pero a mí me gustaría entregarles, digamos, los certificados del curso. Ahora, ¿por qué se me ocurrió hacer de 6 semanas? Porque yo quiero ofrecer, miren muy bien, o sea, yo hice, digamos, ese escrito, no sé si aquí se alcanza a ver. Entonces, en numerología hay varias tradiciones, por decir así. Entonces, la numerología que yo más he hablado en mis cursos gratuitos es numerología pitagórica, o sea, la primera, la más antigua, a la que la creó Pitágoras. La segunda que aquí estamos viendo es la americana. La escuela americana pues se parece mucho a la de Pitágoras, porque pitagórica es antigua. Americana ya es un poco más, o sea, todas son más contemporáneas. Entonces, porque América tiene 200 años de creada, entonces por supuesto es una tradición nueva que complementaría la tradición antigua de Pitágoras. Ahora vamos entonces viendo que tenemos aquí otras, esa sería la védica,
que ya hemos hablado mucho de ella, la astronumerología, y por supuesto yo hoy también hablaré más a fondo de ella, precisamente numerología y astrología juntos. Como yo les he dicho, yo no soy astróloga, yo les voy a dar las partes de astrología que les van a ayudar precisamente complementar, porque es que si nosotros en la numerología estamos mirando, digamos, las fechas de las personas nacidas en años 1900, entonces está mucho más claro y estamos todos acostumbrados a ciertos números que nos salen. Pero nuestros queridos millennials que tienen muchísimos ceros en sus fechas, por ejemplo, los nacidos en 2000, como yo siempre digo, y muy poquitas cifras que nos pueden brindar información, muchas veces a mí siempre me provoca y yo en mis consultas siempre lo hago, y yo estoy combinando numerología y astrología. Y entonces, además que les voy a hablar de numerología védica, o sea, sí, además lo voy a complementar con astrología. Normalmente la gente no hace eso, dice o numerología o astrología. Yo combino. Como no soy astróloga y entonces mis conocimientos de numerología es de una persona aficionada, pero yo le veo el provecho y yo complemento y siempre lo uso así en mis consultas y la verdad sale muy bien porque uno está viendo que el cliente se va satisfecho y aquí entonces la información está bien complementada porque yo les voy a mostrar la mapa astral o la carta astral, como le dicen, un poco diferente a la que están acostumbrados. Estoy segura que les va a gustar. Yo tengo uno de mis videos que participé en la tertulia, entonces ahí está grabado, precisamente de análisis psicológico de nuevas y precisamente de nuevas maneras de hacer análisis psicológico a través de numerología y astrología. Y ahí ustedes pueden ver un ejemplo. ¿Por qué estoy mostrando esa pobre hojita? Es porque se me ocurrió así escribir para que ustedes puedan ver de qué tradiciones de numerología vamos a hablar. Entonces, voy a hablar de astronumerología o numerología védica, después de numerología china, que ya hemos hablado, que esa es la numerología de salud, que esa es la numerología que tiene que ver con yin y yang. Los órganos de personas se dividen en yin y yang, o sea, los órganos masculinos y femeninos. De todo eso vamos a hablar, o sea, qué energía prevalezca, cómo tratar, la verdad el tratamiento sería diferente o prevención. Sabemos que los chinos más que todo hablan de prevención en enfermedades, o sea, prevención en salud, porque ya cuando la enfermedad tocó su puerta, ya uno no es capaz de hacerle, digamos, tanta oposición como cuando está haciendo la prevención. Entonces, numerología de salud, numerología que tiene que ver mucho con Feng Shui, porque vamos a hablar de los lugares del mundo, o sea, sí, de los puntos cardinales, sur, norte, este, oeste, de cómo mejor es poner sus cosas en su casa, eso sí es importante, cómo reforzar ciertos sectores de su casa o también oficina para que entonces no tengan problemas de salud, porque todo el mundo dice para que entonces le llegue la plata, para que entonces sea bueno para negocios, sí, pero también de otro modo nosotros podemos mirar cómo hacer para que nuestra salud tenga como profiláctica automática. No les cuesta nada cambiar ciertas cosas, dormir en otro lado o dormir al otro lado de la cabeza, o sea, para que no sea al sur, sino digamos al norte, o sea, cambiarse de posición al dormir para prevenir muchas enfermedades. Yo creo que esa información resultaría muy útil. A mí me lo resultó cuando la conocí y los quiero compartir en este curso. Además, entonces, pues sí, por supuesto, cuando hablamos de numerología china, vamos a hablar también de los elementos, como ya les dije, no solamente de los puntos cardinales, sino de los 5 elementos que ya todos sabemos que hay en astrología y numerología china, y eso, por supuesto, son los mismos 4 de la astrología europea, que eso es agua, tierra, aire y fuego. Y una más, que esa sería el árbol adicional. Entonces voy a hablar de esos 5 elementos, como dicen, de cómo ellos se entrelazan, y así como hemos hablado de Año Nuevo Chino, que ese es el año de conejo de agua, o sea, todo el panteón de agua ahorita nos está acompañando. Vamos a hablar sobre cómo nos va a influir eso a los años venideros, no solamente 2023, pero por lo menos 3 años. Yo les voy a analizar 2023, 4 y 5, para que tengamos, digamos, un pronóstico.
También les voy a enseñar cómo hacerse esos pronósticos, o sea, para los siguientes años. Lo importante es que la información sirve no solo para ustedes, sino también para sus familiares, amigos, personas con quienes ustedes desean compartir, porque el curso que ofrezco para 6 meses es en vivo. Ustedes lo van a tomar conmigo en vivo, pueden hacer preguntas conmigo. Vamos a tener 4 horas por semana, 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Por supuesto, eso no es como una consulta privada, pero si el grupito es pequeño, 5, 6, 7 personas, por supuesto que todos ustedes podrán analizar los casos como propios también de alguien que les interese, un familiar, amigo, vecino, o también gente famosa. Yo cuando no tengo ejemplos de mis clientes, o pues no los quiero dar, entonces uso ejemplos de gente famosa que todos conocemos y todos podemos comprobar de que la información realmente se confirma, es cierta. Y me parece que esa parte práctica del curso es la verdad muy importante también para complementarlo. Siguiente es la taronumerología. Taronumerología es la combinación, así como astronumerología, de astrología y numerología. Taronumerología es la combinación de tarot y numerología. La verdad, esa se puede, taronumerología, también decir que es hebrea. La verdad, sí. Taronumerología, porque tarot proviene, digamos, de la tradición hebrea, porque tiene 22 arcanes mayores y hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Y además de eso, hay muchas otras similitudes, de cuales yo ya voy a hablarles en mi curso. También el mismo nombre tarot, si uno lo escriba con la última letra T, tarot, así como se escribe, por ejemplo, en francés, o si uno lo escriba sin esa última letra, tiene muchas combinaciones con las palabras en, en la lengua antigua, o sea, ¿sí? Hebrea. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes letras, pero pronunciación daría formación de otras palabras. Entonces, como anagramas, ¿sí? Entonces, pues tarot es muy antiguo, nosotros no vamos a usar tarot numerología, o sea, tengo cursos de tarot aparte. Aquí voy a mostrarles tarot numerología. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De numerología y los 22 arcanos en ellos. Entonces, 22 arcanos son 22 arquetipos. Vamos a hablar de arquetipos de tarot. Vamos a hablar como tal, cómo se usa en numerología, esos 22 arquetipos, cómo se pueden dar características a las personas nacidas según esos 22 arquetipos. Allí no se habla de juntar todo y ponerlo en el, digamos, de 1 a 9, sino que se habla de 1 a 22. Entonces, usando precisamente la cifra 22 como cifra clave, como cifra de arcanos mayores. Pues muy, digamos, muy interesante esa tradición, también muy antigua y muestra ciertas cosas que otros no muestran. Entonces, lo importante de ese curso es que vamos a juntar varias tradiciones y así vamos a ver diferentes cosas. Ya les digo cuáles. La última será taronumerología, no taronumerología kármica. Numerología kármica, porque karma hay en todo y precisamente cuando nosotros con numerología, aquí puse, estamos viendo diferentes, o sea, ya siempre yo hablo que numerología está analizando los 4 pilares de nuestra vida. Nos habla de salud, que ya hemos hablado, numerología de salud. Ya ustedes tienen videos gratuitos en cuales pueden apreciar cómo se hablaría de numerología de salud, más que todo psicosomática, más cosas interesantes, útiles para prevenir más que todo y por supuesto para aliviar. Nadie dice que de pronto se puede curar dependiendo qué tan antigua es la enfermedad o de pronto es crónica, pero aliviarla sí. Toca saberla hacer. Numerología del dinero, numerología del amor, numerología de vocaciones o talentos, inclinaciones. De esa voy a hablar un poquitico ahora más para que entonces tengan como el ejemplo. Bueno, de numerología, de taronumerología, yo con su permiso les voy a hablar en próximo domingo. Allí voy a abrir más esa tradición, porque como voy a hablar de tarot, también ya voy a hablar de taronumerología. Sin embargo, en numerología vamos a hablar de esas 6 tradiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tradiciones que yo les nombré. Por eso yo decidí tomar 6 meses para ese curso y tomando 6 meses para ese curso, si ya quieren después terminarlo como diplomado, por supuesto, si no,
ese curso de 6 meses les resultará bastante amplio porque tendríamos 4 semanas para cada una de las tradiciones. Por supuesto, lo de la Semana Santa se les darían sus vacaciones, o sea, siempre llegaríamos a acuerdo con el grupo por el horario y por las fechas de clases si hay que, digamos, cambiar algo. Bueno, ¿qué más les voy a dar? ¿Cómo hacer limpiezas y protecciones? Amuletos. Eso les voy a dar según me da el tiempo. O sea, si yo, pues voy a tratar de dar un poquito, pero si vamos a hacer como el diplomado, yo creo que allí yo tendría un mes adicional para complementar los 120 horas, serían 24 horas que faltarían. Y allí yo les podría dar limpiezas, protecciones para uno mismo y para el hogar y también llantas para diferentes situaciones. Normalmente el paquete de llantas yo lo ofrezco aparte, que esos son símbolos que nos ayudan muchísimo si nosotros los ponemos o en nuestro, pues se puede cargar en el bolso una y debe cargarse, se puede poner una en la ventana de la casa o de la oficina o de ambos y sobre una se puede dormir, se puede poner sobre, o sea, debajo de la almohada o dentro de la almohada para poderla insertar para que esté ahí toda la noche. Esos símbolos gráficos activados debidamente nos ayudan a activar ciertas, por ejemplo, la protección, por ejemplo, la limpieza de los vampiros energéticos de precisamente sus conexiones hacia nosotros. Sí, porque es que el vampiro energético puede estar muy tranquilo en nuestro trabajo, ser nuestro jefe, llegar al trabajo y sacarnos toda la energía, desangrándonos, entre comillas, de nuestra energía, como yo les he contado en pasado video, cómo nosotros podemos saber quién sería el vampiro energético en nuestro entorno. Les he hablado de las personas que tienen muchos o pocos cifras, 2 o 4 en la fecha. Miren mi video pasado para ver y analizar las fechas de gente cercana a ustedes para ver de pronto quién podría ser ese vampiro energético. La verdad es muy fácil saber la persona después de cuál usted se siente totalmente sin energía, sin ganas de nada. O sea, y la persona entonces está súper feliz, súper llena de energía, como si, mejor dicho, como si le sacara sangre. Así mismo es nuestra energía, corre como sangre. Entonces hay muchas personas que nos usan precisamente haciéndonos escándalos o haciéndose las víctimas para poder sacarnos esa energía y usarla ellos. Y precisamente esas son las personas que tienen en su fecha de nacimiento y números adicionales, pocos cifras, 2 y 4. Miran mi video pasado para ver entonces cómo saberlo, cómo poderlo mirar. Y precisamente tendríamos que tener la fecha de nacimiento de la persona a cual queremos saber si es o no vampiro energético. Entonces, esos 4 pilares de salud, dinero, amor, o sea, sinastría, podríamos hablar, numerológica, y vocaciones, talentos o inclinaciones, de todo eso vamos a hablar. Los 4 pilares analizados a través de 6 tradiciones numerológicas que yo les voy a presentar. Y las limpiezas, protecciones, amuletos a base de numerología que normalmente yo los doy como bonos, eso yo creo que se los voy a dar ya para complementar el diplomado. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo, si se nos alargaría un mesecito para complementar al diplomado los 120 horas, allí nos alcanzaría el tiempo precisamente para poder incluir esa información. Bueno, entonces también les voy a decir que voy a incluir mucho lo de psicología. Ya les he hablado varias veces y que van a otra vez decir que sí soy psicóloga, psicóloga educativa y psicóloga empresarial. O sea, sí, entonces, ¿por qué digo eso? O sea, como de recursos humanos, psicóloga empresarial. ¿Por qué esas dos cosas? Porque yo también soy economista, especialista en relaciones internacionales. Siempre me interesaba cómo uno puede escoger las personas para trabajar en equipos, para proyectos internacionales. Entonces, ese tema me interesaba. Y psicóloga educativa porque yo soy docente de idiomas, entonces siempre he estado cerca del proceso de educación. Entonces, también en el diplomado, o sea, ya complementándolo hasta los 120 horas, además de las limpiezas y protecciones, yo les voy a incluir un poco de psicología, muy útil a mi parecer. Yo les voy a hablar de mnemotécnicas, o sea, sí, y eso más que todo es interesante para las personas que tienen que aprender algo.
Nosotros ya sabemos que en numerología, por nuestra memoria, responde la cifra 9. Y muchas personas nacidas en años 2000, o sea, nuestros queridos millennials, o la mayoría, o sea, todos los niños que nacen ahora, la mayoría, porque algunos tienen 9, si nacen en día 9, mes 9, o en suma de todas las cifras de edad 9, de fecha de nacimiento, pues tienen ese 9, pero la mayoría pueden no tenerlo. O sea, porque si una persona nació en primero 2000, casi no tiene ni siquiera cifras. Entonces, además de eso, fuera de todas esas 6 tradiciones, aquí donde digo astronomología, vamos a tener astrología más numerología para poder complementar con nociones de astrología de la carta natal y para poder ver la fecha de ambos, digamos, lados, por parte de numerología y por parte de astrología. Entonces, ¿qué les voy a decir? Que además les voy a complementar con psicología. Entonces, les voy a hablar de intelecto kinestético. Seguro la mayoría de ustedes han oído, saben qué es eso. Lo que pasa es que todos nosotros aceptamos la información de diferentes maneras. Por los ojos, o sea, memoria visual, por los oídos, memoria auditiva, y, o sea, memoria mecánica. Hay personas que memorizan muy bien cuando escriben algo, cuando copian del tablero. No solo visualizan, sino también copian, escriben con su propia mano, o entonces escriben como el dictado, cuando la persona está hablando, el profesor está hablando. Pero también hay otro tipo de intelecto y memoria, y ese es intelecto kinestético. Memoria kinestética. ¿Para qué se puede usar? En la educación, psicólogos educativos, por supuesto, en recursos humanos se puede usar. Sí, los médicos, doctores, trabajadores de salud lo pueden usar, estilistas, esteticistas, personas que trabajan en salones spa, personas que trabajan con personas, atendiendo público. Es muy importante poder hacer rápido, o sea, evaluar a la persona muy rápidamente, no aplicándole, digamos, tantos tests psicológicos o ni siquiera aplicándolos. Ya sabiendo la fecha de una persona, uno podrá analizarlo muy bien. Lo que hace intelecto kinestético es analizar nuestras expresiones faciales y nuestros movimientos, cómo se mueve la persona, si está tensa, muchas así otras cosas muy interesantes. Por supuesto, hay muchísima información en Internet. Yo les, digamos, aplicaría también nociones de esto en nuestro curso. Y pues intelecto kinestético de psicología más psicotipos. Psicotipos que yo he hablado en una de las sesiones de la tertulia. Miran, allí hay 2 videos conmigo en la tertulia, están grabados, para que entonces yo voy a pedir para que debajo de ese video pongan esas 2 sesiones para que ustedes puedan ver el ejemplo de lo que nosotros podríamos ver en el curso y que a ustedes les parezca útil y interesante eso. También entonces yo quisiera hablarles un poquitico de, digamos, numerología y las cifras básicas de talentos. Entonces, dependiendo, o sea, seguro ustedes ya han visto varios videos míos gratuitos, si no, por favor, véanlos. Son totalmente gratuitos, precisamente para ustedes, para que ustedes sepan cómo funciona el análisis psicológico a través de numerología. Pero entonces, aquí les voy a hablar. Es decir, ya sabemos varios, digamos, ejemplos. Bueno, podemos analizar como el día de nacimiento, tanto la suma de todas las cifras en nuestra fecha, o sea, día, mes y año de nacimiento. Realmente, muchísimas personas preguntan para qué sería bueno su hijo si tiene tales cifras o no tiene tales otras. La verdad, toda la fecha tiene que mirarse pues en conjunto. Entonces, voy a decir solamente a grosso modo para que entiendan de qué se va a tratar. Entonces, si la persona, no solamente estamos analizando las cifras en la fecha de nacimiento, sino también sumando todas las cifras, obtenemos el primer número de Pitágoras, que es la suma de todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento. Después sumamos las cifras de ese número que recibimos, o si es un número nomás en el intervalo ya de 1 a 9, o sea, sí. Entonces no tendríamos nada que sumar, solamente lo repetiríamos. Por ejemplo, en la fecha 1-1-2000, 1 de enero de 2000, si sumamos todo, entonces tenemos 1 más 1 más 2, eso nos daría 4. Entonces,
Pues la verdad, sumaríamos primero todo, después repetíamos ese 4 porque no tenemos nada más que sumar. Después de 4 sacaríamos el doble de la primera cifra de la fecha de nacimiento. 2 por 1 es 2, entonces sería 4 menos 2, sería 2 y repetimos otra vez 2. Entonces los números que ahí recibiríamos es el de la fecha, 1, 1, 2. Los ceros podemos escribir aparte y los números adicionales serían 4, 4, 2, 2. Eso solamente sería eso. Entonces, como ven que esos poquitas cifras, por eso nosotros complementamos con la carta natal y de ahí complementamos varias cosas interesantes. Eso ya es astropsicología, no es la carta natal como estamos acostumbrados de verla y no será astrología profunda, no se asusten, serán solo las nociones que nos ayudarán a complementar numerología. Ahora, sobre las cifras vamos a analizar no solamente desde la fecha de nacimiento. Por ejemplo, tomamos una fecha de nacimiento, las personas que nacieron en ya años 1900 para poder analizar dichas personas. Por ejemplo, tomamos la fecha 17 de febrero, 1702 de 1990. Si nosotros sumamos todas las fechas, 1 más 7 más 2 más 1 más 9 más 9, en suma nos da 29. Después, ¿qué tenemos que hacer para obtener el resto de los números de Pitágoras? En este caso, 29 tiene dos cifras, tenemos que sumarlo, 2 más 9, o sea, nuestros millennials no todos tienen dos cifras, pueden tener una sola cifra. Aquí tenemos dos, entonces 2 más 9 nos da 11. Después 29 menos 2 por la primera, 2 es constante, 2 multiplicado por la primera cifra de la fecha de nacimiento o del día de nacimiento, por supuesto. Entonces sería 29 menos 2 por 1, 27. Y 27, otra vez sumamos las cifras, 2 más 7 nos da 9. Entonces aquí, además de la cifra, escribiríamos los cuatro números de Pitágoras. Sería entonces la fecha de nacimiento 17, 2, 1990 y los números adicionales de Pitágoras serían 29, 11, 27, 9. Todas esas cifras nosotros podemos analizarla tomando, haciéndonos una tabla, lo que se llama la tabla de Pitágoras, escribiendo cuántas cifras de cada una tenemos. Dependiendo de cuántas cifras de cada una tenemos, se pueden analizar los talentos de una persona, o sea, ¿sí? La energía de una persona, la salud de una persona, porque uno tiene que leer la carta numerológica, ¿sí? También completamente. Nosotros vamos a ver por supuesto, nuestra fecha de nacimiento a través de 6 tradiciones, esas que yo aquí les he nombrado, pero empecemos, por supuesto, por esa que es la tabla de Pitágoras, que es la más antigua, que es la más, que más se conoce, y vamos a complementar a través de otras tradiciones. Entonces, muchas personas, como les digo, pregunto qué pasa si hay tales cifras o tales otras. Entonces, una sola cifra no nos dice nada. Como ya saben ustedes, por ejemplo, las cifras 2 y 4 nos hablan de energía. Entonces, cifra 2 nos habla de la energía externa de una persona y, por supuesto, nuestros millennials tienen ese plus que todos tienen cifra 2 y los nacidos en años 1900, muchos pueden no tener cifra 2 porque, por supuesto, el año no se la da. Es precisamente las cifras 1900 lo que nos da 1 y 9, lo que nos da el año. En cambio, los millennials todos tienen 2, pero los millennials pueden no tener 1 y 9. Entonces, entre las diferencias de las fechas de esas personas podemos decir que a veces a las personas, en su mayoría, los que nacieron en 1900, muchas veces les falta la energía porque si no tienen 2 o no tienen ni 2 ni 4, ahí sí son muy propensos a ser vampiros energéticos porque no todo el mundo sabe cómo completar su energía, obtener su energía de las cosas naturales, o sea, sin robarla a los demás, sin robarla a las personas, haciéndoles escándalos o haciéndoles la víctima. Entonces, esas personas, si ustedes ven que no tienen ni 2 ni 4 en la fecha de nacimiento y los números adicionales de Pitágoras, esa es la persona que está en el riesgo de convertirse en vampiro energético y puede que no siempre lo sea, solamente, o sea, como en bajos, cuando está en el bajo de su energía, ahí es cuando puede vampiriar a las personas que están cerca.
También, en grosso modo, ¿qué se puede decir de las demás cifras que vemos en nuestra tabla de Pitágoras? Realmente 1 es la cifra que nos muestra la capacidad de liderazgo. Todas las personas nacidas en años 1900 tenemos 1, o sea, mínimo 1 por el año, una cifra 1. Bueno, y muchas podemos no tener 2, ¿sí? Los millennials, a su vez, pueden no tener 1, porque nacieron en el año 2000 o 2000 algo, 2022. Ese año ha sido buenísimo, dio muy fuertes personas con muchísima energía. Esa era la fecha, mejor dicho, la fecha espejo, la fecha súper fuerte de 22/02/2022 en el año pasado. Este año, asimismo de fuerte, va a ser la fecha 23/03/2023, de cual yo les he hablado. Normalmente las fechas espejo tienen su magia y su fuerza especial, entonces muy bueno para esas fechas, cuando se abre el portón de energía universal, aprovechar, tomar un poco para cumplir sus metas y sus anhelos. Por eso es que yo les he hablado que los rituales de armonización no cuestan nada, son muy sencillos y los invito a realizárselas si desean. En cada fecha tienen 3 días de portal, por decir así, portal energético para podérselas realizar de esas fechas que yo les dije en principio de ese video. Entonces, ¿qué más nos significan las cifras? Si la persona no tiene cifra 2, entonces, y 4, es importante, muy importante mirar el conjunto. Si no hay 2, pero hay 4, entonces es un poco mejor. 2 significa energía externa de una persona, por ejemplo, cuando uno es profesor o habla en público, necesita dar su energía a los demás para poder transferir la información, transferirla, digamos, con su energía, con sus emociones. Precisamente eso, esa es la energía que se necesita. Si una persona no tiene cifras 2, le va a ser muy difícil hablar en público, se va a sentir siempre muy agotada, no va a poder cumplir ni siquiera con hora y media de expresarse, ni mucho menos, y las personas la van a ver con muy poca energía, siempre la van a ver como a la baja, mientras la persona no aprende recopilar la energía, pero para eso hay que hacer técnicas energéticas, por lo menos usar aromaterapia, usar cristales, usar la luz de los velones, o sea, cromoterapia. Yo de eso les voy a enseñar gratuitamente, les voy a dar por inscribirse a mi curso de 6 meses. Vamos a hacer ese taller gratuito. Se los voy a facilitar, incluido en el precio del curso, si ustedes van conmigo a ese curso de 6 meses largo que va a ser, digamos, personalizado en vivo. O sea, si yo no quisiera grabar esas sesiones sin público, me gustaría tener con quien, digamos, interactuar y que ustedes también interactúen. Y así mismo yo los voy a grabar, después ya voy a poder ofrecer las grabaciones. Entonces, no esperen las grabaciones, inscríbanse en grupos en vivo. Los 3 masterclass los voy a vender y a ustedes se los voy a dar gratis por la inscripción en curso en vivo. Es el largo de 6 meses. Cualquier curso. Yo estoy ofreciendo 3 cursos largos que es de numerología, así como les he hablado de varias tradiciones conjunto, curso de Feng Shui y curso de tarot. Entonces, la verdad, muy invitados por 6 meses de curso a mitad de febrero. Pienso empezarlos. Y los 3 masterclass, o sea, ¿por qué digo masterclass? Porque es la verdad, masterclass es algo que no va a tener prácticas. Prácticas ustedes la van a hacer ustedes mismos. Ustedes van a ver las prácticas de armonización que yo les voy a brindar por las 8 fechas importantes del año. Y asimismo, en masterclass yo les voy a decir cómo practicar y ustedes mismos van a hacer prácticas. No es nada difícil para utilizar en su vida la aromaterapia, la cristaloterapia, o sea, los cristales, cómo entonces interactúan con el cuerpo humano, cómo les pueden ayudar a ustedes según su fecha de nacimiento. Eh, pues ahí vamos a hablar desde varias también pensamientos y es muy interesante analizarlo numerológicamente, astrológicamente, por numerología y astrología europea y tanto védica, y van a ver pues ejemplos interesantes. Y el tercer curso grande, este es el curso de pues Feng Shui que yo ya les había propuesto. Entonces, numerología,
cartas tarot. Cartas tarot no solamente usándolos como instrumento adivinatorio, sino también para muchas otras cosas. Eso yo les voy a contar el siguiente domingo. Y el tercer curso es Feng Shui, que ya saben que lo vamos a usar también en diferentes ámbitos con diferentes propósitos. Bueno, eso fue mi invitación de hoy para ustedes. También la felicitación con año céltico nuevo. Es como la nueva época que ha empezado. Claro está que es para pueblos más bien europeos, más alejados de este nivel de planeta que es pues el Ecuador, la mitad del planeta, pero miran que la verdad eso mismo que los celtas festejan, o sea, nosotros aquí nos dicen que es Halloween y que llegó de Europa y que es Día de los Muertos, pero sin embargo esas mismas tradiciones los tienen los pueblos millenarios de acá y eso también, o sea, o sea, esa misma fecha, muy parecida por todo el mundo y universalmente, o sea, que yo les estoy diciendo que la verdadera fecha sería el 7 de noviembre, pero la verdad ustedes todos saben que en México se festeja Día de los Muertos desde, eh, desde 3 días, tres últimos días de octubre los primeros 4 días de noviembre. Entonces, la verdad, 29, 30, 31 de octubre y primero 2, 3 y 4 de noviembre, toda una semana. Entonces, esas tradiciones millenarias conmemorar ese portal energético que se abre en esos días, finalizando octubre y principio de noviembre, están universales por todo el mundo. Entonces, lo que vamos a aprender en esos cursos son tradiciones diferentes. También les voy a hablar de tarot diferente, también les voy a hablar de astrología, numerología diferente. Entonces, eso nos va a dar, digamos, una visión ya universal, grande y ampliada. Espero que les va a gustar eso. Inscríbanse en esos cursos en vivo que se van a hacer 2 veces por semana de a 2 horas o si cuadramos el horario los sábados serían 4 horas. Y también tengo cursos pagos disponibles grabados, cortos, de numerología del dinero. O sea, sí, numerología de salud ofrezco y numerología de constelaciones familiares. Y también, por supuesto, numerología general, o sea, sí, como para entender en general para qué nos sirve y cómo hacer análisis básico de nuestra fecha de nacimiento, según análisis numerológico. Entonces, ese también está disponible. También busquen entonces mis 2 videos de la tertulia donde yo hablo de análisis psicológico alternativo, o sea, con ayuda de análisis de fecha de nacimiento. Y espero que el próximo domingo otra vez nos vemos y les voy a contar más sobre mi curso de tarot, sus usos y qué haríamos en el curso, cómo podríamos aplicarlo, para qué nos serviría y sería útil. Muchas gracias por acompañarme hoy en el video y hasta la próxima.